Atención que en República Dominicana, precisamente en Santiago, desconocidos mataron a una anciana de 78 años, hirieron a su hija y posteriormente le prendieron fuego a la vivienda. Testigos indicaron que los individuos desde la calle luego lanzaron decenas de disparos. Junior Martes de Noticias SIN nos cuenta los detalles. Como aterrador definen los residentes de la urbanización Fernando Valerio lo vivido aquí en horas de la madrugada. En el hecho murió calcinada la anciana María Nieves Castro. Su hija resultó herida con varios impactos de bala. Como yo le dije a la policía, vengan a la calle 25 corriendo, que aquí hay un tiroteo grandísimo. Ellos vinieron. ¿Cómo te defines? No, esto es un momento demasiado preocupante para nosotros que tenemos casa aquí, los que vivimos aquí. Aquí nunca ha pasado nada, nunca. Continuo de noche, de madrugada, todo un tiro o algo, cualquier ladrón lo tira o algo, por eso no son cosas de esta naturaleza o algo. Los investigadores en la escena del crimen recolectaron cerca de 45 casquillos de armas de fuego. Yo estoy sorprendido cuando a mí me lo dijeron en mi casa, que habían matado a esta doña y a la muchacha le metieron 4 tiros, que le pegaron fuego. Ahora estaba yo preguntando de qué fue por ahí atrás. Tanto la policía como el Ministerio Público abrieron una investigación del caso y manejan la hipótesis de que el hecho pudiera estar relacionado a conflictos anteriores y por una herencia. Estamos viendo que se han presentado otros eventos en la misma familia y ahora mismo lo que estamos es haciendo esos análisis de todas esas escenas. La vivienda donde ocurrió la tragedia desde muy temprano se encuentra celosamente vigilada por agentes de la policía. En la provincia de Santiago, Junior Marte, Noticias SIN. Nuestro canal aliado Noticias Caracol acompañó a un experto explosivista de las FARC que se entregó hace pocos días y que guió al ejército hasta un campo minado en el mismo, sembró en Colombia. Las autoridades aseguran que la zona norte de Antioquia será una de las zonas más difíciles de desminar tras el acuerdo del gobierno con las FARC en Cuba. El campo minado se encuentra en esta zona ubicada al lado de una escuela en zona rural de Cocorná, en Antioquia. Hasta allí acompañamos a militares del Batallón de Desminado Humanitario del Ejército Nacional. Para ingresar es vital un traje antiexplosivos. Un desmovilizado nos llevó hasta una zona altamente peligrosa en donde instaló varios artefactos explosivos hace algún tiempo. Podría yo decir que en este lugar de acá podrían haber por ahí entre unas 30, 40 minas, tipo quiebrapata. Este hombre, que estuvo 15 años en las FARC, dice que este era un corredor estratégico y por eso había que alejar al ejército con minas. Se minaba con el fin de que el ejército nos atacara. De una u otra forma, entonces se aseguraba los terrenos. Conoce como pocos a Antioquia y sus montañas. Él entrenó aquí a decenas de guerrilleros para esta letal práctica. El 50% de los guerrilleros están preparados para manipular toda clase de explosivos. Los expertos del ejército revisan milimétricamente la montaña, exponiendo sus vidas para retirar las minas que son un riesgo para los campesinos. La información que le están entregando en esta zona de Antioquia al BIDES, es decir, al Batallón de Desminado Humanitario, está siendo fundamental. Aquí, hace pocos minutos, acaba de ser detectada una mina antipersonal que va a ser destruida. Doña Carmenza reza todos los días para que a nadie le pase lo que ocurrió con su marido, que murió al pisar una mina en esta misma zona. Cayó como dos estruendos, que vi que cayó mi esposo, nosotros quedamos aturdidas, no se sabe qué más sentimos porque yo caí en una cuneta y la niña en otro. El general Leonardo Pinto, comandante de la 7ª División del Ejército, afirma que en los últimos 4 años se le han quitado a las FARC 9.400 kilos de explosivos y se han destruido 7.000 minas, a las que también le tienen pavor los guerrilleros. Un guerrillero del Frente 18 que se nos entregó hace aproximadamente un año, se desertó porque lo habían mandado a cumplir una tarea de hacer inteligencia a unas tropas en un área donde él solo había sembrado más o menos unas 400 minas. El guerrillero, cuando lo mandaron a cumplir esa misión allá, él dijo que no entraba allá y le querían hacer un juicio revolucionario por no cumplir las órdenes y él prefirió desertarse. Las autoridades dicen que a pesar de la negociación de desminado en Cuba, las FARC siguen instalando artefactos como estos, que son muy complejos de ubicar y que mantienen en riesgo permanente a los soldados y a los habitantes del norte de Antioquia.
A la crisis por el desabastecimiento de alimentos en Venezuela se suman problemas en el suministro eléctrico. El gobierno de Nicolás Maduro redujo a 6 horas la jornada laboral para los empleados públicos para disminuir el consumo de electricidad. Según los trabajadores de la Corporación Eléctrica de ese país, la situación es crítica. Desde Caracas, Beatriz Adrián, corresponsal de Noticias Caracol, nos tiene el informe. La reducción de la jornada laboral a 6 horas de trabajo en los entes públicos comenzó a aplicarse desde este mismo miércoles. El gobierno informó que el intenso calor y la sequía ha generado un aumento en el consumo de electricidad. Es decir, pasamos de una demanda alrededor de los 16.800 megavatios el lunes de la semana pasada, ya una demanda sobre los 18.300 el día de hoy. En esas condiciones el sistema comienza a tener problemas de estabilidad. Ante este panorama que ha comenzado a generar apagones intermitentes en varias ciudades del país como Maracaibo, Barquisimeto y Caracas, el gobierno anunció la sorpresiva medida para disminuir el consumo eléctrico. Hemos acordado que la mayor parte de la Administración Pública Nacional pasará a un horario corrido, 6 horas de trabajo continuas y luego, se irán a sus hogares. El nuevo horario de los empleados públicos será de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, voy a aprovechar para hacer deporte. Este nuevo horario no aplica para trabajadores de la salud, educación, producción de hidrocarburos y energía eléctrica, así como de distribución y venta de alimentos. Ingenieros eléctricos y representantes sindicales de la Corporación Nacional de Electricidad aseguran que la situación es más grave. Aquí tenemos instalados cerca de 22.000 megavatios. Entonces, ¿cómo es posible que solamente tenemos una disponibilidad de 15.300? O sea, ¿dónde están los 5.000 y tantos megavatios restantes? Bueno, están indisponibles por falta de mantenimiento. Asegura que el racionamiento de energía deberá asumirla toda la población porque el sistema eléctrico podría colapsar. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Durante el Expo Beauty, diferentes exponentes mostraron las últimas tendencias en el cuidado personal. Pitbull estará en Aruba este próximo 26 y 27 de junio durante el tan esperado festival Aruba Summer Music Festival 2015.